Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase de práctica en la materia de prácticas agrícolas. Esta es nuestra primera clase, por lo tanto vamos a ver un tema, un poquito de introducción. Durante este primer tema vamos a ver el concepto de prácticas agrícolas precisamente para ir conociendo de qué se va a tratar nuestra materia, para ver qué son las prácticas agrícolas y a partir de ahí vamos a introducirnos en mayor detalle a esta materia. También durante esta clase vamos a ver los objetivos generales de las prácticas agrícolas, vamos a ver algunos otros puntos introductorios como la clasificación en las prácticas agrícolas, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y casos de éxito y pues también algunas de las herramientas y las metodologías que son utilizadas en las prácticas agrícolas. Y pues vamos a finalizar con una pequeña conclusión. En general, esta va a ser la forma en la que vamos a llevar las clases. Vamos a comenzar con una introducción, vamos a ahondar un poquito en el tema que corresponda a cada clase y al final vamos a terminar con una pequeña conclusión. Recuerden que si a lo largo de la clase tienen alguna duda, pues no duden en interrumpirme para preguntar cualquier cosa que ustedes no les haya quedado claro, cualquier duda que ustedes tengan. Y al igual, si después de la clase tienen alguna duda, pues pueden contactarme por medio de la plataforma sin ningún problema y ahí con gusto les respondo a cualquier duda que tengan. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto. Únicamente denme un segundo para compartir pantalla. Bueno, como pueden apreciar, nuestro primer punto es la definición y los objetivos de las prácticas agrícolas, que esto es el punto toral de la clase del día de hoy. Vamos a abordar este tema de las prácticas agrícolas, pero también vamos a estudiar su impacto en la calidad, en la productividad y también en la sostenibilidad. Para empezar, primero me gustaría que nos preguntemos en cómo imaginan ustedes la agricultura del futuro, ya que este es un tema crucial porque a nivel global vamos a enfrentar desafíos como el cambio climático, como el aumento de la población y también la demanda de alimentos más saludables y sostenibles, que pues no nada más es un tema que vamos a enfrentar en un futuro, sino que actualmente pues ya estamos también enfrentando algunos de estos problemas que a futuro obviamente van a ir escalando en una mayor medida. Como ya les había comentado, durante esta sesión vamos a aprender qué son las prácticas agrícolas, sus objetivos y cómo las empresas líderes han ido innovando para enfrentar estos retos. Antes de entrar en detalles, vamos a ver y vamos a ver la definición de las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas se pueden definir como todas las actividades que los agricultores realizan para garantizar una producción exitosa. Este tipo de actividades pueden ser diferentes. Va desde el manejo del suelo hasta el control de plagas e incluso el uso suficiente del agua. Todas estas prácticas que llevan a cabo los agricultores para generar alguna producción exitosa, para cosechar todo lo que sembraron, pues todas estas prácticas van englobadas en las prácticas agrícolas. Estas prácticas no son únicas, no todas las prácticas agrícolas se utilizan igual, ya que dependen de varios factores. Estas prácticas varían según el clima, varían también dependiendo del tipo de cultivo, varían dependiendo de los recursos disponibles. Por ejemplo, un agricultor de maíz en México puede necesitar técnicas de riego por goteo para ahorrar agua. También depende mucho de la disponibilidad del agua, por eso decimos que el uso suficiente del agua es una de las prácticas agrícolas. Mientras que por otro lado, un productor de arroz en Asia podría optar por cultivos en terrazas para poder maximizar el uso del espacio y también para así evitar la erosión. Como podemos ver,
las prácticas agrícolas dependen de diversos factores. Entre ellos están, decíamos, el clima, también está, por ejemplo, el suelo, está el nivel de terreno que vas a utilizar y la extensión de ese terreno. Pues es importante entender que estas prácticas no buscan solamente producir alimentos, sino también buscan hacerlo de forma sostenible, ya sea cuidando el suelo, ya sea cuidando el agua o, por ejemplo, cuidando la biodiversidad. Porque decíamos al principio de esta diapositiva, por lo que buscamos es además enfrentar otras problemáticas como el aumento de la población y la demanda de alimentos más saludables. Entonces, la idea no es nada más que sea más eficiente esta producción, sino que también a futuro se pueda seguir produciendo y que las futuras generaciones se sostengan de esta producción. Como siguiente punto, tenemos los objetivos de las prácticas agrícolas. Los objetivos de las prácticas agrícolas son diversos, pero se pueden resumir en cuatro puntos principales. Entre ellos está incrementar la productividad y también la eficiencia. Esto significa producir más alimentos con los mismos o con menores recursos. Y un ejemplo de esto, de este incremento de la productividad y de la eficiencia, es producir más alimentos con los mismos o incluso con menos recursos. Todos, como les decía, un ejemplo son los invernaderos, que estos maximizan la producción de hortalizas en áreas pequeñas. ¿Qué onda? Ok, o sea, ni el MP sabe qué onda. Ok. Bueno, pues dile que se te lleva para monitorearlo, güey. O sea, que quién lo trae o qué onda. Y la señora te dijo quién lo detuvo. Ah, o sea, la moto es, bueno, no, pues dile a MP, güey, que les meta pues en estos vatos porque ya tiene un chingo que lo tuvieron. Sí, bueno, eso. Como siguiente objetivo de las prácticas agrícolas, tenemos el de garantizar la sostenibilidad ambiental. Hoy en día es imprescindible proteger el suelo, proteger el agua, proteger la biodiversidad. Como ya lo vimos un poquito en la diapositiva anterior, veíamos que esto es importante para que las futuras generaciones también puedan seguir produciendo, perdón, y además que puedan subsistir. Eh, por ejemplo, hay técnicas de rotación de cultivos que nos ayudan a prevenir el agotamiento del suelo. Esta es una técnica que precisamente nos ayuda a garantizar la sostenibilidad ambiental eh, pues para que se pueda seguir produciendo en un determinado terreno. Ahora, también tenemos como objetivo mejorar la calidad de los productos agrícolas. Aquí es importante señalar que los consumidores demandan alimentos más sanos, demandan alimentos libres de químicos, eh, y bueno, para que ustedes más o menos, o para explicarme mejor, me gustaría ponerles el ejemplo de los productos etiquetados como orgánicos en los supermercados. Normalmente estos productos orgánicos pues generan una mayor atención de los consumidores, ya que buscan, como les decía, productos más sanos. Entonces, al momento de ver
estos productos etiquetados como orgánicos, pues normalmente les llaman mala atención porque asocian esos productos o ellos consideran que esos productos son más sanos. Entonces, también uno de los objetivos de estas prácticas agrícolas es generar una mejor calidad de productos. Obviamente, esto trae también consigo algunas otras consecuencias económicas. Por ejemplo, si la población demanda este tipo de productos orgánicos, evidentemente va a haber una mayor venta. Pero eso pues ya es un poquito más de una materia que se enfoque en la economía. Por otro lado, también tenemos como objetivo de las prácticas agrícolas el cumplir con normativas y estándares, perdón, internacionales. Esto es muy clave para la exportación. Por ejemplo, los productores de café en Colombia que exportan a Europa deben de cumplir con ciertos estándares. Y básicamente, si un determinado país determina ciertos estándares con los que debe de cumplir un producto, tienes que cumplir con esos estándares porque si no, esa mercancía, ese producto no va a poder ingresar a ese país. Que esto es un problema que también está relacionado tal vez un poquito con el tema del comercio exterior, con el comercio internacional y evidentemente pues con el tema de las aduanas, ya que las aduanas se encargan de controlar el ingreso de las mercancías a un determinado país. Bueno, este tema está relacionado, pero como podemos ver, va escalando. Tenemos que el tema de las aduanas controla la mercancía que entra a un país y esa mercancía debe de cumplir con ciertos estándares, pero si nos vamos todavía más atrás en este proceso en que se exportan mercancías, vemos que desde las prácticas agrícolas ya tiene cierta relevancia, ya que desde estas prácticas agrícolas que se utilizan para producir esos bienes, se deben de seguir ciertos pasos para cumplir con esos estándares y si se cumple con esos estándares, en un futuro van a, pues van a poder eh, vender esas mercancías a otros países y no van a tener ningún problema con que esas mercancías puedan pasar a un determinado país, a un determinado territorio. Como siguiente punto tenemos la clasificación de estas prácticas agrícolas, pero antes de pasar a esta clasificación, no sé si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, continuamos con este punto. No olviden, en caso de que después de la clase quede alguna duda, sin problema pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí les respondo cualquier pregunta que ustedes tengan. Como prácticas agrícolas, o más bien las prácticas agrícolas, podemos clasificarlas en cuatro categorías, en cuatro grupos importantes, porque pues evidentemente no todas las prácticas agrícolas son iguales. Estas varían dependiendo de los recursos, de los objetivos, varían dependiendo del contexto y se pueden clasificar en varias categorías. Incluso esto es lo que hablábamos al principio. Decíamos que las prácticas agrícolas pueden variar dependiendo de la extensión del terreno, pueden variar por el clima, pueden variar por el tipo de suelo, pueden variar por las necesidades incluso. Entonces, todos estos factores influyen para que existan diferentes tipos de prácticas agrícolas. Encontramos que están las prácticas convencionales. Estas utilizan maquinaria y utilizan productos químicos como fertilizantes y como pesticidas para poder maximizar la producción. Si bien pues son eficientes, también pueden generar impactos negativos en el ambiente, como por ejemplo la contaminación del agua, por el hecho de que utilizan productos químicos, por ejemplo. Y pues yo diría que en general por el tema de la maquinaria también pueden causar un efecto adverso, un efecto negativo en el ambiente en general, no nada más en cuanto al agua, pero pues utilizamos la contaminación del agua como un ejemplo para poderme explicar mejor. También tenemos las prácticas orgánicas.
Estas prácticas orgánicas evitan el uso de productos químicos y se enfocan en métodos naturales. Por ejemplo, Driscoll's, que produce berries utilizando composta y control biológico de plagas. Este tipo de prácticas va encaminada precisamente a no generar los efectos de las prácticas convencionales, sino de llevar a cabo un proceso que sea más amigable con el medio ambiente y pues que no genere una contaminación o que no genere un deterioro ambiental. Están las prácticas de precisión. Aquí entra la tecnología avanzada, con drones, con sensores. Aquí los agricultores pueden monitorear la salud de los cultivos y también ajustar el uso de los insumos. Por ejemplo, John Deere es pionero en este campo. Y bueno, en este caso, obviamente, estas prácticas de precisión, el uso de la tecnología para estas prácticas, pues puede ayudar a las empresas para hacer más eficiente su producción y para hacerla también más efectiva. Por último, están las prácticas agroecológicas. Estas integran conocimientos locales, conocimientos modernos, combinando la agricultura con la ecología. Un ejemplo sería el uso de los policultivos que imitan los ecosistemas naturales. Y de esta forma, es decir, imitando los ecosistemas naturales, pues logran que las plantas crezcan en un ambiente idóneo para ellas. O bueno, en general, los cultivos, cualquier cosa que vayan a producir. Pero sí, de lo que se trata esta práctica agrícola, pues es de generar naturalmente las condiciones idóneas puedan, para que se puedan cosechar todo lo que se haya sembrado. Como siguiente punto, tenemos algunos ejemplos prácticos y casos de éxito para que ustedes puedan comprender mejor lo que hemos estado viendo. Esto pues lo utilizo para ilustrarlos un poquito mejor de todo esto que hemos estado platicando. Algunos casos de éxito son John Deere, son Nestlé, son Driscoll's, de los que incluso ya hablamos en la diapositiva anterior, pero básicamente John Deere es una empresa que ha revolucionado la agricultura con maquinaria equipada con GPS y también con sensores. Imaginemos a un agricultor que está usando un tractor de John Deere, pues puede sembrar con una precisión milimétrica, básicamente, lo que ayuda a reducir los desperdicios. Entonces, pues no hay tanta pérdida al momento de llevar a cabo el sembradío, o al menos es lo que se busca con esta empresa. Por otro lado está Nestlé. Aquí, en colaboración con pequeños productos, Nestlé ha implementado programas para mejorar la calidad del café, enseñando prácticas sostenibles como el manejo del suelo y también como el riego eficiente. Si se fijan, hasta aquí, las prácticas que llevan a cabo estas dos empresas son para eficientar su producción. Eh, lo que buscan con esto pues es producir, pero también al mismo tiempo lo que buscan es no desperdiciar nada de lo que están produciendo y además tienen este tipo de técnicas para que su producción al final de cuentas también sea sostenible, para cuidar el ambiente en el que ellos están llevando a cabo el sembradío, en el que están llevando a cabo esta práctica agrícola y pues para que puedan volver a utilizarlo con posterioridad y para que puedan usarlo también las futuras generaciones. Por otro lado, tenemos Driscoll's, que tiene un enfoque en prácticas orgánicas, ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Esta empresa ha logrado mantener altos estándares de calidad mientras al mismo tiempo también reduce el impacto ambiental. En esta diapositiva, entonces, básicamente lo que hacemos es resumir lo que, en lo que se especializa o en lo que se enfoca cada una de las empresas. Decimos que John Deere, perdón, se trata de una agricultura de precisión con maquinaria avanzada. Decimos que Nestlé utilizan programas de sostenibilidad agrícola con pequeños productores y que Driscoll usa prácticas orgánicas y también control de calidad.
Entonces, estos tres ejemplos de estas tres empresas, bueno, más bien estas tres empresas son ejemplos de cómo las prácticas agrícolas te pueden llevar a un éxito y nos muestran cómo la innovación y cómo las buenas prácticas nos pueden beneficiar tanto a las empresas como a los agricultores. Como siguiente punto tenemos las herramientas y las metodologías utilizadas. Hoy esta maquinaria, esta tecnología desempeña un papel crucial en la agricultura. Algunas de las herramientas y las metodologías utilizadas son precisamente las que ustedes ven aquí en la diapositiva, que son la Big Data, que son los drones, que son las certificaciones internacionales, perdón. Vamos a enfocarnos primero en la Big Data y en los sensores. Estos dispositivos recopilan información en tiempo real, como la humedad del suelo, las condiciones climáticas, todo esto para ayudar a los agricultores a tomar decisiones más informadas. Por otro lado, tenemos a los drones. Los drones permiten monitorear grandes extensiones de tierra, detectando plagas, detectando problemas de riego antes de que se conviertan en problemas graves. Y por otro lado, tenemos las certificaciones internacionales como Global Gap o USDA Organic, que aseguran que los productos cumplan con estándares de calidad y además de sostenibilidad. Entonces, tenemos que los Big Data y sensores son dispositivos que apoyan a los agricultores a tomar decisiones informadas, lo cual es muy importante porque cuando una decisión, más bien para tomar una decisión que sea correcta o que genere un resultado favorable, por así decirlo, pues es necesario que que esta decisión sea informada, que se cuente con la suficiente información para poder tomar una decisión correcta o al menos una decisión que te lleve a un resultado favorable. Es por eso que son importantes estos sensores, estos dispositivos que recopilan toda esta información y lo mejor de estos dispositivos es que lo hacen en tiempo real, lo que permite que los agricultores tengan toda la información necesaria de cómo está el terreno en ese momento, de cómo está el clima, de cómo está la humedad en ese preciso momento y con base en esa información ellos puedan decidir qué práctica agrícola llevar a cabo o qué es lo que van a sembrar, para qué está el terreno idóneo, qué tipo de semilla pueden sembrar en ese caso. Por otro lado, tenemos los drones que nos permiten monitorear grandes extensiones de tierra, como les decía. Este mecanismo ayuda más que nada o es de prevención, ayuda a prevenir. Por ejemplo, como les decía, detecta plagas o problemas de riego antes de que se conviertan en un problema grave. Entonces, son herramientas que ayudan a prevenir cualquier tipo de problemas. Y decíamos que las certificaciones internacionales aseguran que los productos cumplan con ciertos estándares. Aquí ya se trata más que nada de programas o precisamente como su nombre lo dice, certificaciones con las que cada uno de los agricultores debe de cumplir a fin de que sus productos cumplan con esos estándares y, por así decirlo, que pase la prueba. Estas herramientas en general no solo mejoran la eficiencia, sino que también pues abren puertas a mercados internacionales. Incluso pues esto está relacionado con lo que ya veíamos al principio de la clase, que a veces los productos deben cumplir con ciertos estándares para que puedan ser o para que quieran ser adquiridos por otros países y estas certificaciones apoyan con eso. Ya para ir cerrando, vamos pues para recordar los puntos claves que vimos el día de hoy. El día de hoy vimos las prácticas agrícolas y vimos cómo estas buscan equilibrar la productividad, buscan equilibrarla con la calidad y también con la sostenibilidad, con ejemplos como John Deere, con Nestlé, con Driscolls. También hemos visto cómo estas prácticas pueden transformar el sector agrícola. También vimos todas o bueno, algunas de las herramientas
utilizadas en el campo de estas prácticas agrícolas que ayudan a que la producción sea más eficiente, que nos ayudan a evitar problemas graves, que ayudan a que los productos tengan una buena calidad y que cumplan con los estándares solicitados. Vimos también por ahí una clasificación de las prácticas agrícolas, en las diferencias entre estas prácticas y los beneficios de cada una de ellas. Bueno, también incluso vimos algunos, algunos problemas que podrían generar, algunas desventajas. Y pues bueno, también por ahí repasamos la definición de las prácticas agrícolas. Ya con esto prácticamente cerraríamos la clase del día de hoy. Recuerden que esta primera clase fue a manera de introducción, por lo tanto vimos conceptos un poquito más generales, pero conforme vayamos desarrollando la clase, conforme tengamos más sesiones, vamos a ir enfocándonos en cosas más precisas y vamos a ahondar un poquito más en los temas. Dicho esto, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.